A todo el mundo le encanta una buena historia de fantasmas. Bueno, ahora les voy a explicar una historia corta que nos sucedió a mí y a mi amigo hace unos años, cuando estábamos en la escuela secundaria y todavía no podemos explicar qué sucedió. Tal vez tú puedas. La abuela de mi amigo acababa de morir y toda su familia estaba en la ciudad para los servicios funerarios. Él no tenía una relación muy estrecha con su familia, por lo que no estaba participando en todas las reuniones de la familia, y por eso su madre le permitió tener un amigo cerca el fin de semana. Por eso estuve allí con él. Sin embargo, la parte mala era que su familia tan numerosa se estaba quedando en su casa. Era un hogar desordenado y todos parecían pisarse unos a otros. El sábado por la noche, su madre nos hizo una propuesta que no podíamos dejar pasar. Ella quería que fuéramos a la casa de su abuela recientemente fallecida y comenzáramos a empacar las cosas en las cajas. Dijo que podíamos quedarnos allí a pasar la noche para poder salir de la casa bulliciosa. Puedes pensar que quedarte en una casa como esa nos asustaría, pero honestamente no nos importó. Ninguno de nosotros creía en lo paranormal y no creíamos en la mala energía ni en ninguna de esas cosas. Solo vimos esto como una forma de escapar de su loca familia y una oportunidad de tener una casa solos para pasar la noche. Llegamos alrededor de las 8 de la tarde y cumplimos nuestra palabra por un rato. Empacamos cuidadosamente todas las cosas de la cocina en cajas y luego comenzamos a empacar baratijas y cosas así. Alrededor de las 11 invitamos a algunas personas a la casa. No se suponía que pudiéramos hacerlo, pero no íbamos a dejar pasar la oportunidad de tener a nuestra disposición una casa vacía. No fue una fiesta salvaje ni nada por el estilo, solo algunos chicos y chicas pasando el rato y divirtiéndose. No se fueron todos hasta pasadas las 2 de la madrugada. Mi amigo y yo pasamos un rato más, pero luego decidimos irnos a la cama. Poco después de que estuviéramos en la sala de estar, ambos preparándonos para echarnos en los sofás, mi amigo me preguntó si podía escuchar ese ruido. No escuché ningún ruido. Se quedó callado por un minuto y luego volvió a señalar. Esta vez lo escuché. Era un sonido extraño de golpeteo. No sonaba como un horno ni nada. Era un golpeteo rítmico, como si estuvieras golpeando con los dedos sobre un escritorio. Ambos nos quedamos callados mientras tratábamos de concentrarnos en el golpeteo. Tratamos de averiguar qué era, porque era muy extraño. Finalmente no aguantamos más y nos levantamos para investigar el sonido. Era como jugar un juego de más calor y más frío, tratando de localizar la fuente del sonido. Pero finalmente encontramos dónde era más fuerte. Dentro de uno de los armarios, podíamos escuchar los golpes. No voy a mentir, estaba un poco asustado. No porque pensara que era algo paranormal, sino porque pensé que había alguien en el armario. Entonces nos dimos cuenta de que probablemente era uno de nuestros amigos que debía haber bebido un poco demasiado y él nos estaba jugando una broma. Abrimos la puerta y, sorprendentemente, no había nadie dentro del armario. Todavía podíamos escuchar los golpes que venían de la pared trasera del armario. Estaba convencido de que era algún tipo de tubería. Mi amigo golpeó en la pared con la mano en un esfuerzo por detener el sonido del golpeteo, y por un momento lo hizo. Ambos nos quedamos allí por un segundo para asegurarnos de que el golpeteo se detuviera, y luego, unos segundos después, el golpeteo comenzó de nuevo. Pero esta vez, los golpecitos eran diferentes. Vino en tiempos de 2 y luego una pausa. Tap, 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 tap. No estoy seguro de qué me poseyó para hacer esto, pero me incliné y golpeé la pared. Toqué ligeramente 3 tiempos y luego me detuve. Para nuestra sorpresa, el golpeteo rítmico se detuvo y luego, tap, tap, tap. Estaba copiando el mismo golpeteo que acabábamos de hacer. Así que probamos la teoría, comenzamos a hacer todo tipo de melodías de golpeteo diferentes, y después de una pausa, cada vez que escuchábamos el golpeteo regresando a nosotros de manera idéntica, ambos estábamos asustados.
y decidimos simplemente ignorar el golpeteo y dormir un poco. Claramente esto era extraño, pero no valía la pena tratar de explicarlo. Cuando cerramos la puerta, el golpeteo se convirtió en un fuerte golpe en lugar de un ligero golpeteo. Sonaba como si algo estuviera tratando de atravesar la pared. No estoy seguro de por qué mi amigo decidió abrir la puerta de nuevo, pero cuando lo hizo, los golpes se detuvieron, y desde el armario oscuro todo lo que podíamos escuchar era este sonido susurrante. No sé cómo describirlo, realmente era como si alguien tarareara, pero en un susurro. Nos fuimos justo en ese momento y volvimos a su casa. No entendíamos lo que estaba pasando y no queríamos correr ningún riesgo. Todavía no creo en lo sobrenatural, pero admito que no puedo explicar esto y en ese momento estaba aterrorizado. ¿Alguien por ahí tiene alguna explicación para mí? ¿Era un fantasma? Hace unos 10 años yo era el director deportivo de una pequeña escuela primaria, que también patrocina equipos de baloncesto de la escuela secundaria. Este evento en particular sucedió la noche de viernes después de que comí una deliciosa cena con mi familia. Mi esposa decidió que quería ir de compras, así que se fue ella sola con los niños. Yo me fui al gimnasio de la escuela y comencé a prepararlo para el día siguiente. Por la mañana, todos los fines de semana, mi escuela organiza torneos muy buenos para los equipos de baloncesto de la escuela secundaria. El torneo genera muchos ingresos para la escuela y el programa de baloncesto, así que me gusta asegurarme de que todo esté perfecto. Pasé alrededor de 1 hora acomodando las sillas, las gradas y preparando la barra de bocadillos. Es un gimnasio enorme con solo un juego de puertas principales desde el gimnasio que conduce a una escuela pequeña. La escuela es muy antigua y los pasillos están revestidos de ladrillo. Casi parece una antigua prisión. La iluminación del pasillo es tenue y oscura, incluso a plena luz del día. La escuela solía ser un antiguo hogar para monjas de la década de 1930. Objetivamente es un lugar bastante espeluznante. Soy un adulto y tenía más de 30 años en el momento de esta historia, y he estado solo en la escuela al menos 100 veces, y todavía me ponía un poco nervioso allí. Así que una vez que terminé de arreglar todo, decidí cerrar el lugar e irme a casa. Fui a la esquina más alejada del gimnasio hasta el interruptor y apagué todas las luces. En ese momento el gimnasio estaba iluminado solo por la luz de la luna y el brillo de la luz de la calle que brillaba a través de las ventanas. Entré en el pequeño pasillo que acabo de mencionar antes, que estaba casi completamente oscuro. Estaba usando la linterna de mi teléfono celular como fuente de luz. Mientras caminaba por el vestíbulo, empecé a escuchar ruidos de rasguños. Dejé de caminar para tratar de concentrarme en el fuerte rasguño que sonaba como si viniera de una de las aulas más adelante. Mientras apuntaba con la linterna de mi celular hacia el pasillo, noté que la puerta de la clase estaba abierta, y la política era que todas las puertas debían cerrarse con llave cuando los maestros se fueran por la noche. Admito que estaba aterrorizado por alguna razón. Pero la única forma de salir era pasar la puerta del pasillo para llegar a la entrada principal, que probablemente estaba a otros 10 metros caminando por el pasillo. Casi completamente paralizado por el miedo, comencé a caminar lentamente y cuando pasé por el aula, todavía no puedo explicar lo que vi esa noche. Era la silueta verdosa de un hombre. Es difícil de explicar por completo. Podía distinguir claramente que el contorno era de un hombre, pero su forma era casi brumosa. La aparición vestía una camisa abotonada y llevaba pantalones largos y era alto. Probablemente medía alrededor de 2 metros. Él también estaba allí de pie, mirándome, sin decir nada. Su rostro no tenía expresión, y el breve momento que estuve allí y vi todo esto, me dio mucho frío después de unos segundos. Finalmente volví a la realidad y corrí. Miré hacia atrás una vez más y cuando llegué a la entrada principal, la figura verde ahora estaba de pie en el pasillo. Conduje a casa lo más rápido que pude y no pude quitarme la imagen del hombre de la cabeza. Por supuesto, como era de esperar, no mucha gente me creyó. Me sentía tan inquieto cada vez que volvía a la escuela. Nunca volvía solo y caminaba rápido por ese pasillo de clases cada vez que salía de clase.
Así me dejó afectado este suceso. Todavía no puedo explicarlo. Quiero saber qué vi esa noche, pero me creas o no, esta historia me atormentará por el resto de mi vida. Los eventos de esta historia me sucedieron hace unos 2 años, en una noche fría de invierno. Trabajé como conserje nocturno en una iglesia. Era un trabajo fácil en su mayor parte, pero una vez al año trabajaba en un turno de noche. Limpiaba a fondo la iglesia y la preparaba para la temporada de invierno y recuperaba todas las decoraciones navideñas e invernales del sótano de la iglesia. Era tan aburrido como suena. Los acontecimientos de la noche me llevaron al límite y todavía no estoy muy seguro de poder explicarlo. Tal vez alguien que lea esto pueda explicarlo. Era una de esas iglesias muy grandes y anticuadas. Tenía muchas filas de bancos, estatuas y decoraciones religiosas antiguas, muy antiguas. En el extremo izquierdo de la iglesia, detrás del altar, había una pequeña puerta que conducía a un sótano oscuro. En el lado derecho del altar había otra puerta. Creo que esta puerta iba a una especie de cocina, así que mi velada comenzó normalmente. Primero fui y busqué todas las cosas de invierno y Navidad del sótano. También es importante señalar aquí que cerré la puerta después de salir del sótano. Tengo un poco de TOC y siempre compruebo las cerraduras 2 veces cuando termino con ellas. Luego barrí y limpié cada centímetro de esa iglesia. Junté todos los libros y los apilé. Los dejé cuidadosamente donde pertenecían. Lo último que tenía que hacer era aspirar el altar, que era toda la alfombra. Unos minutos después de las 3, empecé a escuchar un ruido. Terminé de pasar la aspiradora. Escuché otro ruido fuerte en ese momento. Me sobresalté de inmediato. Pensé que tal vez había dejado la puerta de la iglesia abierta, pero nuevamente, como dije, esto no era propio de mí. Pensé que una persona sin hogar había tratado de entrar a la iglesia solo para calentarse. Así que al menos el pensamiento estaba en mi mente. Con cautela me acerqué a la puerta y me tranquilicé cuando vi que todas las puertas todavía estaban cerradas. ¿Qué era ese ruido? Escuché que el ruido era como un golpe fuerte, como si alguien golpeara una puerta. Cuando comencé a caminar hacia el altar, me di cuenta de que la puerta del sótano ahora estaba abierta de par en par. Y de repente se estaba congelando a pesar de que la iglesia era muy vieja. Siempre hacía mucho calor por dentro y por alguna razón hacía mucho frío. Juro que casi podía ver mi aliento. Así que siendo bastante tonto, decidí ir a revisar el sótano. Y casi vomito por el olor. Olía a carne podrida. Era el olor más repulsivo que he olido nunca. Recuerdo que había estado allí hacía un par de horas y no olía en absoluto. Y ciertamente tampoco hacía tanto frío. En este punto, realmente estaba luchando para juntar todas estas piezas. Después de estar caminando por el sótano, las luces de allí se apagaron sin ninguna razón explicable. Utilicé la luz de mi teléfono para navegar por el sótano helado. Llegué a una de las esquinas del sótano para encontrar un charco de un extraño lodo negro. Esto no era como ningún otro líquido que hubiera visto antes. Era realmente espeso, como la sangre, pero era de color negro azabache. Mientras examinaba este lodo, escuché otro fuerte golpe. Me volví y miré hacia las escaleras. Debe haber algún tipo de explicación para todo esto. Justo antes de subir las escaleras, me di cuenta de que parecía haber una especie de sombra en la parte superior de las escaleras. Parecía la sombra de un perro o una criatura de esa naturaleza, sentada sobre sus patas traseras. Le grité a la sombra, pero no se movió en absoluto. Subí corriendo las escaleras y no había nada allí. Lo más inquietante fue que no pude encontrar nada que estuviera haciendo esa sombra. Volteé y cerré la puerta y mientras salía del altar, me di cuenta de que la gran cruz que se encuentra en el frente del altar ahora estaba en el suelo. Y te juro que cuando recogí la cruz sentí una quemadura en el antebrazo. Grité y la tiré. De hecho, tenía un pequeño rasguño en el brazo. Esto fue lo último para mí. Dejé mi trabajo esa noche y no traté de explicar lo que había visto. Y no le expliqué a la iglesia lo que había sucedido. Cuando cuento la historia a personas, a menudo me ridiculizan o me acusan de inventarla. Pero sé lo que sentí esa noche y fue horrible.
Me comuniqué con mediums y otros tipos de personas que se especializan en estas cosas, pero desafortunadamente dicen que mi reclamo no tiene suficiente evidencia. Bueno, sé lo que sentí esa noche y todavía estoy mentalmente marcado por eso. Ahora cada temporada de invierno recuerdo el horror de esa noche. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.